Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto patrocinado por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar, como cada semana, te recuerdo que te puedes unir a la comunidad de WhatsApp a través del código QR que aparece y el link también, y de esa forma estarás vinculado con esa comunidad donde aparecen ofertas, productos, materiales, y estás siendo de gran bendición y así estás en comunicación directa con Editorial Safeliz. Dicho eso, llegamos a la lección número 10, lecciones del pasado. En esta lección se nos propone el estudio de los llamados salmos históricos. Salmos que de alguna forma cuentan la historia del pueblo de Israel y de los cuales podemos sacar aplicaciones muy valiosas. El versículo de memoria se encuentra en el Salmo capítulo 78, versículos 3 y 4. Dice así: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. De alguna forma es esta la vocación que tienen estos salmos, de contar a las generaciones venideras lo que el Señor ha hecho por su pueblo. Uno de los aspectos más bonitos de estos salmos es precisamente que nos ayudan a nosotros a sentirnos parte de la historia del pueblo de Dios, herederos, ¿verdad?, de esos gigantes de la fe. Y de esa forma podemos sentirnos descendientes espirituales de el pueblo de Dios, de los líderes del pueblo de Dios, los que han marcado la historia de nuestro mundo. El objetivo final de estos salmos es comprender que en cada momento de la historia, cada generación tiene una parte, aunque sea pequeña, en el desarrollo del plan de salvación. Así que la invitación es muy bonita para cada uno de nosotros a sentirnos formando parte de la historia del pueblo de Dios. Continuamos con el estudio de la Escuela Sabática, en este caso el domingo 3 de marzo, la imbatible fidelidad del Señor. Se nos propone analizar el Salmo número 78, donde aparecen diferenciadas tres épocas históricas del pueblo de Israel. Por un lado aparece el Éxodo, ¿verdad?, hasta el versículo 54, después aparece la llegada a Canaán, desde el 55 al 64, y finalmente la época del rey David en la monarquía, del 65 al 72. En todas estas reseñas históricas lo que se pone de manifiesto es, por un lado, la fidelidad de Dios y, por otro lado, la infidelidad del pueblo, en esta relación triste, ¿verdad? Dios es fiel, el pueblo es infiel, Dios perdona, el pueblo vuelve a ser infiel, se arrepiente. Así que eso es esta triste historia del pueblo de Israel, en el que se manifiesta el olvido del pueblo, la rebelión del pueblo, no guardar la ley de Dios, y el resumen de alguna forma que se puede hacer de la historia del pueblo es la falta de confianza. Es como el origen, el virus que afectó a Israel fue la falta de confianza. Cada ciertos años volvían a caer en lo mismo. En ese sentido, la Escuela Sabática nos presenta un pensamiento, ¿no? ¿Cómo es posible? A veces nos surge, ¿cómo es posible que después de lo que Dios hizo por ellos siguiesen desconfiando de Él? Y nos alerta de que ese pensamiento en realidad no es del todo legítimo, porque nos puede estar pasando a nosotros, en nuestra propia historia. ¿Cómo puede ser que después de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a veces sigamos desconfiando? Este es el pensamiento más importante de este día y la verdad es que merece la pena una reflexión personal. Continuamos con el estudio de la Escuela Sabática y llegamos a la lección del lunes 4 de marzo, recordar la historia y alabar a Dios. Bajo este título se nos propone el estudio del Salmo 105, y en este salmo se cuenta la historia del pueblo de Israel en la figura de sus patriarcas. Aparece desde el pacto de Dios con Abraham, aparece la confirmación a Isaac, a Jacob, después José, la acción de Moisés, a Aarón, la conquista de Canaán. Bueno, está toda la historia de alguna forma vehiculizada o instrumentalizada a través de los patriarcas, y eso es lo interesante, porque se destaca la fidelidad de Dios y en este caso no se mencionan los errores pasados del pueblo. O sea, no es un salmo histórico en el que se reclame la infidelidad del pueblo o se denuncie la infidelidad del pueblo, sino que tiene otro propósito. Y el propósito es precisamente que podamos imitar la fe de los patriarcas. Esos patriarcas que fueron fieles a Dios a pesar de las circunstancias, y por lo tanto se nos invita a imitar y a esperar con confianza la liberación de Dios, igual que Él lo hizo con ellos en diferentes momentos de la historia.
La escuela sabática nos recuerda que este salmo tiene características de un himno y lo bonito que se destaca es que incluye a los lectores, ¿verdad?, como descendientes de Abraham. Los adoradores que se suman en adoración a Dios son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, son descendientes de ese padre de la fe y por tanto los considera cumplimiento de la promesa. Ese es el aspecto que de alguna forma introduce, ¿verdad?, en la propia historia a los adoradores a Dios. Finalmente es un llamado a la fidelidad a Dios para cualquier generación de la historia y eso nos incluye a nosotros. Continuamos con el estudio de la escuela sabática, en este caso la lección del martes 5 de marzo. Recordar la historia y arrepentirse, nos propone como título. En el caso de este día también nos señala el Salmo 106 como digno de nuestro análisis, y en ese salmo de nuevo aparece la historia del pueblo, aparece el éxodo, aparece la peregrinación por el desierto, aparece la vida en Canaán, pero se recalca en este caso que fruto de los pecados del pueblo han terminado donde han terminado. Y en ese sentido habla del exilio, ¿verdad?, de esta generación, con lo que probablemente este salmo se escribió desde Babilonia o después del exilio. O cuando estaba justamente en la repatriación en ese momento. Claro, en ese sentido el Salmo es especial porque de alguna forma esta generación, desde la que se escribe el Salmo, se siente especialmente culpable, especialmente responsable porque ya había vivido la historia, ya había conocido la historia del pueblo, cómo habían acabado mal cada vez que se separaban de Dios y sin embargo cayeron en el mismo error. Admite en este salmo que fueron peores que sus antepasados. Y en ese sentido, claro, nos toca a nosotros hacer quizá la misma lectura, ¿no? Si en ese momento eran doblemente responsables porque habían visto lo que había ocurrido con el pueblo años atrás, cuánto más nosotros que tenemos el privilegio de mirar la historia pues, prácticamente desde el final. En ese sentido, las promesas de Dios son más vívidas para nosotros y por tanto, lo que queda implícito es que nuestra responsabilidad también sería mayor. En ese sentido, solo la gracia de Dios en cualquier generación puede cambiar nuestra historia. Por nosotros mismos no hay nada que hacer. Continuamos con el estudio de nuestra escuela sabática. Llegamos al miércoles 6 de marzo, la parábola de la viña del Señor. Se nos propone como estudio el Salmo 80. En este salmo aparece Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto y la trasplantó a la tierra prometida de abundancia, pues, sacándola, ¿no?, de la tierra de opresión. Lo que pasa es que en este salmo la viña de Dios, que ha restaurado, que ha liberado, que ha sacado de donde estaba y la pone en tierra de abundancia, está bajo la ira de Dios. Aparece ahí en el versículo 12. De alguna forma este salmo no reflexiona, al menos explícitamente, sobre las razones del juicio de Dios, sino que descansa en su gracia, en la gracia de Dios inmerecida por parte del pueblo. Y en ese sentido el salmista pues no entiende muy bien cómo Dios después de tanto tiempo sigue guardando silencio. Aparece como una tensión entre la ira de Dios, entre la gracia de Dios, entre el juicio de Dios, y en ese sentido clama por restauración. Hay un estribillo, ¿verdad?, que aparece mucho en el Salmo, esta petición de Señor, restáuranos. Señor, restáuranos, por favor. Y es bonito, ahorita la explicación que hace la escuela sabática respecto al significado, ¿no? Restaurar proviene de una palabra en hebreo que implica volver y se utiliza muchas veces en la Biblia cuando tiene que ver con que el pueblo vuelve, el pueblo es perdonado después de haberse alejado a Dios. Así que es un clamor bonito de súplica, de aceptación a Dios en base a una gracia inmerecida de la que todos podemos disfrutar. Continuamos el estudio de nuestra escuela sabática, llegamos al jueves 7 de marzo, donde se nos propone como reflexión la supremacía del Señor en la historia. Hay varios salmos, pero especialmente el Salmo 135, lo que hace es alabar a Dios por la bondad, por la fidelidad, y que se muestra en diferentes periodos históricos como la creación. De nuevo aparece la salvación de Israel en el éxodo, aparece la conquista de la tierra prometida y aparece ese término muy especial. Algunas versiones lo traducen, la Reina Valera, como posesión suya, algunos lo traducen como tesoro especial. Así es como Dios percibe a su pueblo, una posesión suya y un tesoro
muy especial. En ese sentido, el Salmo reconoce que Dios no basó su elección en Israel por un mérito especial, así que Israel no tiene nada donde aferrarse para sentirse diferente a los otros pueblos por nada que tenga. En ese sentido, solo puede cumplir humildemente el rol que Dios le asigna en la historia y en ese propósito salvador que Dios tiene para el mundo. El objetivo de Dios era salvar a todo el mundo a través de un pueblo, y por eso básicamente escogió al pueblo de Israel, ¿verdad?, por amor a los padres. Y en ese sentido también señala que Dios vindicará a su pueblo. A pesar de todo, lo terminará vindicando, tendrá compasión, siempre y cuando, ¿verdad?, el pueblo vuelva a Dios y se aferre de su gracia. La fidelidad del Señor para con su pueblo lleva a los salmos justamente a señalar la insignificancia de los ídolos, y así se pone en contraste la idolatría de todos los pueblos que durante toda la historia han rechazado a Dios y han suplido su necesidad de lo espiritual en base a ídolos falsos que no son nada. En ese sentido, pues nuestra vida también debe aferrarse a la misma realidad, que solo Dios es digno de adoración, y todo lo demás que se interponga en nuestra vida no solo no es bueno, sino que nos afecta profundamente en nuestra espiritualidad. Queridos amigos, terminamos ya el estudio de nuestra escuela sabática con la lección del viernes 8 de marzo, donde se hace siempre ese resumen final, ¿no?, de qué ha representado el estudio, en este caso de los salmos históricos, donde se nos invita a formar parte, a introducirnos en la historia del pueblo de Israel. Son un poderoso testimonio estos salmos del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, podríamos decir de la paciencia de Dios, de la reacción del pueblo, ¿verdad?, que no merece nada y sin embargo es sujeto y objeto del perdón de Dios vez tras vez durante la historia. En ese sentido, estos salmos también nos hablan de que cada paso en la historia avanza hacia el cumplimiento final que constituye la venida de Jesús en esa primera fase de la historia y el regreso de Jesús en la segunda fase de la historia. La frase de Elena White tan conocida en este caso se aplica perfectamente: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es curioso este detalle que Elena White recomienda leer el Salmo 105 y 106 que hemos estudiado esta semana al menos una vez por semana. Qué bonito, ¿no?, poder repasar la historia del pueblo de Dios, introducirnos en ella, sentirnos participantes de la gracia divina que Dios regala a todos, y en ese sentido también felices porque todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo se han cumplido, y lo que falta por cumplir es el regreso de Jesús y el poner fin a esta historia. Que sea muy pronto y que el Señor nos pueda bendecir en este camino.